Antes pedimos disculpas porque teníamos preparada la presentación de don Antonio, pero no ha podido ser y no hacía falta, porque no hace falta presentarle, estamos todos aquí de casa, pero lo mismo sucede con don Juan Antonio. Entonces, más que una presentación, yo voy a hacer una declaración de intenciones de este segundo momento, Yo creo que es un momento muy especial también. Yo estoy muy contento de hacer ahora de bisagra entre los dos obispos, y ceñirme un poquito más pues al tema que toca esta tarde, ¿no? Y es, lo primero de todo, respecto de este tema de la nueva evangelización en la diócesis de Alcalá de Henares, yo creo que es un momento para darle muchas gracias a Dios, al Espíritu Santo, a Dios Espíritu Santo, que es el verdadero artífice de lo que está sucediendo esta tarde aquí. Yo quiero darle gracias porque ha sido muy hermoso en la parroquia de Santo Tomás ver nacer, de momento sigue ahí naciendo, sigue gestándose, este centro de la Asociación Católica de Propagandistas. Digo que es muy hermoso porque entra dentro de lo que estamos viviendo como diócesis en todos estos años desde su reinstauración. Porque como bien decía Elio, qué hermoso, ¿no?, estar en este palacio, en esta tarde, en este palacio y decir, estamos hablando desde el corazón de la Iglesia, porque nuestra diócesis de Alcalá aparenta ser joven, pero no lo es tanto, Sí, desde la reinstauración de San Juan Pablo II, que la reinstauró en 1991, pero es una diócesis bimilenaria, con un periodo muy fuerte que corresponde a esos años que decía de esplendor del laicado, don Antonio, ¿no? Un periodo hispano-visigótico y mozárabe, hasta que nos incluimos dentro de la diócesis de Toledo. Y esta diócesis con tanta historia, si tiene un tesoro, tanto en su primera fase como en esta segunda de la restauración, son los laicos, Es un tesoro, es el gran tesoro de nuestra diócesis. Pero unos laicos que, como bien decía don Antonio en su intervención, pues han ido de la mano de pastores también por los que le tenemos que dar muchísimas gracias a Dios. Muchos de los que estáis aquí pues ya conocéis toda nuestra historia porque la habéis vivido, y por eso yo creo que el primero de los títulos que acompaña, ¿no?, la nueva evangelización en la diócesis de Alcalá, dice vivir. Pues muchos de los que estamos aquí tenemos que dar gracias a Dios porque hemos vivido pues esos comienzos con don Manuel Ureña, nuestro primer obispo, ¿no?, que sembró, fue el gran sembrador, una semilla que él sabía que tenía que con mucho esfuerzo plantar para que otros gozásemos de los frutos. Fue quien puso sus fundamentos. En ese momento comenzaba la vida, ¿no?, o se reinstauraba, se reforzaba, se acogía lo que había y se impulsaba de nuevo la vida de nuestra diócesis. Luego tuvimos otro gran pastor, don Jesús, tenemos tantos Antonios, don Jesús Catalá, ahora obispo de Málaga, que fue quien, diríamos, que nos ayudó a madurar, y por lo tanto nos enseñó pues a compartir, ¿no?, a que todo lo que teníamos, cada una de las parroquias, las realidades que existían en la diócesis, hiciésemos comunidad diocesana. Llegó don Juan Antonio, tantas gracias a Dios por su ministerio, ¿no?, y don Juan Antonio, podríamos decir que es el que nos impulsó a ese anuncio, vivir, compartir, anunciar, no tanto bien como nos ha hecho en estos años con todas las escuelas de formación de laicos, que no se han quedado solo en escuelas de formación, sino que don Juan Antonio continuamente nos ha sacado a la palestra de la calle, a anunciar de mil maneras, con mil iniciativas continuamente, llevar a los laicos de nuestra diócesis desde los modos más sencillos hasta en los grandes campos de las instituciones, de la enseñanza, por supuesto, de la familia, de todas las realidades sociales, pues anunciar lo que nosotros tenemos, el gran tesoro, la vida de nuestra vida, que es Jesucristo. Y ahora está don Antonio con nosotros, que podemos decir que es ya, dice después, evangelización. Dice, ponnos un ejemplo. ¿Habéis escuchado el minuto del obispo de hoy, de COPE, del Espejo? Pues es como dice don Antonio, dice, hace falta en el reloj de los laicos, ¿no?, pues que energía, ¿no?, la pila, ¿no?, que se ponga en funcionamiento. Bueno, pues esa energía nos la ha regalado el Señor y es una gran esperanza para nosotros, ¿no?, para todo lo que hemos vivido, compartido, anunciado, ¿no?, pues ahora ponerlo con toda fuerza, con toda energía de Dios y de lo que nosotros podemos colaborar en esta gran misión evangelizadora. El centro de la ACDP, yo creo que es hermoso también caer en la cuenta que nace en el humus del laicado, que son las parroquias.
¿no? Y que yo creo que ahí, cuando se le viene a pedir al padre Ayala, y con la gran colaboración de don Ángel Herrera Oria, pues están tirando de jóvenes, de personas que donde viven su fe pues son en las comunidades parroquiales, ¿no? Todo nace de la comunidad parroquial. Es muy bonito como el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, dice: si alguien pensaba que ya está desfasado, que ya no sirve para nada las parroquias, se equivoca. Dice, porque la parroquia es eso que nunca va a pasar de moda, que siempre va a ser un instrumento del Espíritu Santo para la vida de la Iglesia, porque tienen esa capacidad de reinventarse continuamente, ¿no? Y nosotros hoy pues estamos siendo testigos en Espartales, ¿no?, con este centro de la Asociación Católica de Propagandistas, de otro don de Dios para reinventarnos, para que los laicos tengan todos los caminos posibles para vivir plenamente su vocación. Bueno, pues ahora a don Juan Antonio le hemos pedido también que continúe, igual que don Antonio, ahondando, ¿no?, en esta dimensión del laicado en la Iglesia, y por supuesto pues que pueda compartirlo desde su experiencia, ¿no?, de pastor, de experto, todos lo sabemos, ¿no? No solamente académicamente en teología moral y familiar, en todo lo que sabemos que don Juan Antonio destaca intelectualmente, sino sobre todo por la gran experiencia que nos transmite siempre como pastor, como alguien que ha estado siempre muy cerca de los laicos y que siempre, viviendo en el mundo laical, ha recibido los anhelos, los deseos, las necesidades, las preguntas, todo lo que los laicos le han transmitido, y él lo ha sabido también pues comunicar desde su magisterio, y nos ha ayudado tantas veces. Pues una vez más pues le damos las gracias y le pedimos pues que en esta parte segunda de la tarde pues nos ayude a seguir creciendo en esta vocación a la santidad, ¿no?, que es también una forma de hablar del puesto de los laicos en la vida pública, porque todo tiene que ver con la santidad, y hay de nosotros si todo esto que estamos viviendo en las parroquias, en la diócesis, lo que el Espíritu Santo está generando en el mundo del laicado, no sirviese para la santidad, si se quedase como autorreferenciado, centrado solo en nosotros mismos. Vivimos para ser un instrumento de Dios, para que los laicos, los pastores y los laicos, todos allá donde vivamos, donde estemos, podamos ser un instrumento del Señor para la santidad del pueblo de Dios y la santidad de todos aquellos que se puedan encontrar con Cristo a través nuestro. Gracias, don Juan Antonio, y lo escuchamos con atención, que seguro que va a ser muy, muy interesante todo lo que nos va a comunicar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un saludo cariñosísimo a nuestro obispo don Antonio, querido presidente, don Alfonso, querido don Helio, que nos ha unido tantos años, todos los que formáis parte de la asociación, la que comienza aquí en Alcalá, y queridos o queridísimos todos. El título, que está previsto como una mesa redonda entre los dos obispos, me piden ahora que lo desarrolle yo, es el presente y el futuro de la nueva evangelización. Primero, ¿qué significa evangelizar? Viene el término desde antiguo, ¿no?, es llevar la buena noticia, el evangelio, que es una persona, que es Jesús, etc. Como visión completa de lo que llamamos ahora evangelización, el Papa San Pablo VI, en la Evangelii Nunciandi, pues explica bien este término diciendo que es evangelizar. Y desde ahí pues vamos escuchando lo de nueva evangelización. Benedicto XVI, en el año 2000, tiene una ponencia que es, diríamos, para mí ha sido casi como guía en mi episcopado, se titula Nueva Evangelización, dice: evangelizar es enseñar el arte de vivir. Y muchas veces, ahora que me pidieron dar ejercicios espirituales, digo que un cristiano ayuda a las personas a descifrar el misterio de lo que somos. De lo que somos significa, pues, ¿por qué tengo ese deseo que nada ni nadie puede satisfacer, ese deseo que llamamos de infinito? Bueno, ayudemos a descifrarlo, porque estás hecho para Dios. ¿Por qué, queriendo hacer el bien con San Pablo, hago el mal? Pues mira, porque estás herido por el pecado. Y después del bautismo continúa la lucha con la concupiscencia. Y así, todo lo que podría ser algo que ocurre en todas y cada una de las personas, estamos llamados
a descifrar el misterio de lo que somos y anunciar a aquel que, siendo la misma vida, mayúscula, nos puede enseñar el arte de vivir. La vida es incompleta, la tenemos que ir decidiendo en cada momento. ¿A quién le vamos a preguntar? Me enseñarás, dice el salmista, el camino de la vida. ¿Y quién me va a enseñar a mí el camino de la vida? Pues nosotros proponemos a aquel que es la misma vida y que ha dicho de sí mismo, yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y a él le queremos preguntar que nos enseñe, que nos descifre el misterio de lo que somos, dice la Gaudium et Spes, que el Verbo encarnado desvela el misterio de lo que somos, ¿no? Revela al hombre el misterio del hombre. Él es el hombre, lo dijo Pilato así sin saber exactamente lo que decía, este es el hombre, pues él es, diríamos, acabamos de celebrar estos días la fiesta de la Encarnación. La Encarnación es el misterio grandísimo de que la vida divina entra en nuestra historia, entra en nuestro mundo, para nosotros. Y todo ya nos habla de la vida divina, porque Jesús ha pasado por donde pasamos todos, todo está bañado por su Encarnación. No digamos nada en estos momentos que estamos celebrando 50 días hasta Pentecostés, la fiesta de la resurrección. La clave, diríamos, la más difícil de toda, porque el sufrimiento, porque la muerte, porque la enfermedad, pues mira, todas han sido descifradas en el misterio de la cruz y en el misterio de la resurrección. Evangelizar es enseñar el arte de vivir. Y esto, diríamos, es impagable, porque hoy constatamos que se está perdiendo el arte de vivir. Hoy estamos asistiendo a lo que llamamos la deconstrucción del humano, la falta de sentido para vivir, el poder vivir con esperanza, el saber exactamente quién soy, descifrar la identidad de lo que soy, saber si tengo meta o no tengo meta, todo se lo va como ahogando en la vida y en la medida que uno va envejeciendo y se va a acabar con la muerte. Bueno, pues estamos celebrando la resurrección. ¿Cómo anunciar el Evangelio, que es una persona que es Jesucristo, y anunciarle a Él como maestro de la vida para que nos enseñe el arte de vivir? Bueno, pues en esa conferencia Benedicto XVI decía que la evangelización tiene una estructura. ¿Una estructura qué significa en este caso? Pues él pone el ejemplo del granito de mostaza. En la diócesis de Alcalá, 2009, cuando yo llego aquí, nombrado por el Papa como obispo de esta diócesis, yo vengo con esa idea. Éxito no es el nombre de Dios, dice Benedicto XVI en la misma conferencia. Todo comienza y se reunían los discípulos primero en el templo de Jerusalén, como estamos constatando estos días en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué iban al templo de Jerusalén? Porque no sabían qué tenían que hacer. Id al mundo entero, predicad el Evangelio, enseñadlo todo lo que yo os he dicho, bautizad. Pero no sabían cómo empezamos. Iban al templo hasta que se dieron cuenta de que no era eso. Entonces ya empiezan a reunirse en las casas. Y la casa es domus ecclesiae, la casa de la iglesia, en casa de fulano. Allí empezaron a reunirse. ¿Y para qué? Para escuchar la enseñanza de los apóstoles, para vivir la comunión entre ellos, también de los bienes, para la oración y para la fracción del pan. Y así comenzó la iglesia. Poquito a poquito van desvelando lo que el Señor les había encargado, teniéndolo a Él como propuesta. Y todo empezó ¿cómo? En 1991 se restaura la diócesis de Alcalá de Henares. Don Manuel Ureña tuvo que emplear tantas fuerzas para remozar los edificios, incluido este, y tantas cosas, ¿no? Después vino Don Jesús, después llegó Juan Antonio como obispo vuestro, con esa clave de que todo empieza como un granito de mostaza. Dice Benedicto XVI, es verdad que ese granito de mostaza se ha hecho un arbusto grande, que es ahora la Iglesia, está en los 5 continentes, pero algo está pasando que las sociedades, incluso las más tradicionalmente católicas, están perdiendo fuelle, están perdiendo impulso y necesitamos una nueva evangelización. ¿Por dónde pasa esa nueva evangelización? Sabiendo que la estructura es que empieza siempre desde... Jesús se lo explicaba con parábolas, porque los apóstoles decían, caramba, es el Hijo de Dios y esto como va más a prisa, ¿por qué no avanza más el reino de Dios que viene Él a anunciar? Son sus primeras palabras, ¿no? El reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. ¿Cómo esto no avanza más? Y les explicó, pues, desde la parábola de la levadura, un poquito de levadura que la mujer pone en una masa hasta que fervente, y así les va explicando que el reino de Dios es la propuesta de Él, pero pasa por nuestra libertad. Salió el sembrador a sembrar, y una parte cayó, etc. ¿no? Pues
no solo depende de la oferta de Dios, que la ha hecho desde siempre, no nos ha abandonado nunca, sino que pasa por ese drama, que es la grandeza nuestra, que es nuestra propia libertad. Unos acogían el anuncio, la semilla del sembrador, con alegría, después, como no tenían raíces, se perdía, otros preocupados por sus riquezas y sus intereses, pero al final se olvidaban, etc. Y había una parte de tierra buena, y es lo que yo me encontré cuando vine, tierra buena, donde sembrar y donde poder ir adelante con ellos, sacerdotes, vida consagrada, fieles laicos, ir adelante en la diócesis. Desde esa estructura, pero pasando por, diríamos, lo que es el método propio de la evangelización. ¿Cuál es el método propio de la evangelización? Ya sabemos su estructura, es como un granito de mostaza que va creciendo poco a poco y el Señor con su gracia lo va haciendo posible. Pero, ¿con qué método? Yo no hago más que las obras de mi Padre, las que Él me encarga. Si no creéis en mí, al menos creed en mis obras, dice Jesús. Él vive siempre en referencia constante al Padre. Es más, se escapa, cuando ya le van siguiendo muchos y pide que cure enfermos, etc., se va solo a orar, solo, a dialogar con el Padre. No digamos nada en la oración que hace poco, en la Semana Santa, digamos en Getsemaní, ¿no? con verdaderamente angustia y pidiendo, si es posible, que pase de mí este cáliz, ¿no? El método pasa por renunciar a nuestro yo, de tal manera que ingrese, por gracia, desde el bautismo, el yo con mayúscula, que es Jesucristo. Ese es el método. Y eso es lo que nos lleva a la santidad, como decía don Antonio, como dice David ahora. Como Él, el Espíritu Santo os dirá todas las cosas que yo os he dicho, no hablará en su nombre, sino todo lo que yo os he dicho. La evangelización pasa necesariamente por la renuncia del yo, para que al final, es proceso, San Pablo, cuando fue alcanzado camino de Damasco, ¿no? Pues al final, ¿qué dice? Yo vivo de la fe en el Hijo de Dios que me ha amado, mira la cruz, y se ha entregado por mí. De eso vivo. Pero he tenido que pasar todo un proceso. ¿Ese proceso cómo se llama? Se llama iniciación cristiana. A vivir en Cristo. Y eso ha sido una grave preocupación de este obispo. Promover, y mira que solo he insistido los sacerdotes por activa o por pasiva, una lúcida iniciación cristiana para, disminuyendo nuestro yo, que pueda pasar a nosotros, que ya se nos regala, como semilla en el bautismo, el yo de Jesucristo. Para mí, dice San Pablo, la vida es Cristo. Y todo lo demás lo considero basura. Y hasta que eso no se da, no puedes ser testigo de nadie. Porque no transmitimos ideas, claro que son importantes las ideas, organizadas sistemáticamente en el catecismo. Faltaría más. Pero lo que transmitimos es a alguien que tiene que pasar a vivir en nosotros. Para mí, la vida es Cristo. No hay evangelización posible sin una lúcida iniciación cristiana que no solo pasa por el bautismo, confirmación y Eucaristía, sino por la adhesión personal a alguien que me pide, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Y entonces sí, nace en nosotros la primavera de la Iglesia para cada uno. Y después la primavera que puede nacer en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en la vida consagrada, pero pasando, y eso como lo explicamos de una manera sencilla para que lo entendamos todo, como el grano de trigo que cae en tierra y muere. Si no, no hay evangelización, como no hay cristianismo sin Cristo y no hay cristianismo sin cruz. Es peaje necesario para la evangelización. No hay cristianismo sin cruz. No hay cristianismo sin la renuncia a nuestro yo pequeñito, que a veces tiene ambiciones, codicias, están continuamente, y podemos desbaratar el orden de Dios. En cambio, lo que nos pide el Señor es la identificación con Él, la identificación con su proceso. El bautismo es eso, morir al pecado. Hemos muerto al pecado, al hombre viejo, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, y hemos resucitado, hemos renacido, nueva creación, a una vida nueva. Pero eso es como el grano de trigo. Bueno, estructura, como un granito de mostaza que va creciendo y al final se hace un arbusto. Hoy necesitamos, más allá de lo que llamamos la pastoral ordinaria, la pastoral que llamamos de nueva evangelización, donde se han hecho presentes desde lo más antiguo en la Iglesia del laicado, como nos ha recordado don Antonio, hasta lo último, lo más reciente, que en nuestra diócesis pues, no es que hayan florecido mucho aquí, ni desde la Acción Católica, ni los nuevos movimientos eclesiales, pero
presentes están y las últimas realidades que en la Iglesia van surgiendo, pues también se han hecho presentes, más allá de lo tradicional, de los cursillos de cristiandad, de la acción católica, de todo lo que iba unido a las congregaciones religiosas y terceras órdenes, etcétera, y después pues semillitas de los distintos movimientos que ha ido nombrando don Antonio. Los últimos, pues retiros de Fetá, retiros de Emaús. Es decir, el obispo, como decía bien don Antonio, no crea los carismas, tiene que discernirlos y acompañarlos. De tal manera que el Señor nos regala a través del Espíritu todo lo que haga falta, pero sabiendo que hemos de pasar como un granito de mostaza y necesariamente como el grano de trigo que cae en tierra y muere. Y si no muere, no saldrá la espiga. Es un proceso rarísimo, por eso el mundo no lo entiende, pero es así. Y después siempre tenemos delante de nosotros la frontera del límite de la libertad de las personas. Claro, aquí hemos insistido que lo queremos todo. Sí, revitalizar todos los movimientos, revitalizar las parroquias, una lúcida iniciación cristiana, presencia en la calle. Yo me he preocupado de que estemos en el mes de mayo rezando rosarios por la calle, que salgamos con la nueva escuela de evangelización pues a lo que haga falta, porque no podemos crear, diríamos, un invierno en nuestra diócesis, sino que se haga presente y a través de vosotros, con gestos sencillos. ¿Por qué? Porque todo empieza como un granito de mostaza y dejando incluso que algunos digan, pero estos tontos que hacen por ahí por la calle, porque somos el grano de trigo que queremos morir, para que viváis vosotros, faltaría más. Con ese mismo proceso, pues ante una cultura totalmente ya, diríamos, descristianizada, hacernos presentes en el campo de la cultura a través de Civitas Dei, a través de la formación de los laicos, pues la escuela de catequistas, la escuela de liturgia, la escuela de evangelización, el Instituto Juan Pablo II para Matrimonio, Familia y Vida, las distintas delegaciones con sus procesos de formación, comenzando desde Cáritas, Pastoral de los Enfermos, etcétera, etcétera. Que haya formación para los laicos, pero pasando siempre por estos caminos. Esto es el presente de nuestra diócesis, que lo recoge como testigo don Antonio. ¿Cuál es el momento? Es un momento muy difícil el que estamos viviendo nosotros. Pero hemos de saber bien, más allá de la estructura, más allá del método, cuáles son los contenidos de la nueva evangelización. El primero de ellos, ¿cuál es? El reino de Dios está aquí, en medio de vosotros. Convertíos. O sea, no hay, o sea, el primer anuncio que decimos, ¿no? Es decir, tiene como destinatario cualquier persona, incluso los más alejados, y no tenemos que tener miedo ni vergüenza de ir al más alejado y pasar por la burla y el desprecio, no pasa nada. Porque a quien seguimos pasó por todo eso. Y sabemos que el Señor está con nosotros y no tenemos miedo a nada. A nada significa afrontar todo aquello que sea, diríamos, deterioro de nuestro mundo, incluidas las nuevas pobrezas, de las que habló así de una manera muy significativa en el Sínodo de Europa. Juan Pablo II es la primera vez que utilizan ese lenguaje, las nuevas pobrezas, que ahora pues son, no sé cuántas personas están atrapadas por la pornografía, cuántas no son capaces de entrar en lo que es un proceso de maduración de su masculinidad, de su feminidad, qué significa la identidad personal, qué significa el cuerpo, tantas realidades hay ahora, diríamos, de descomposición de lo humano. No tenemos que tener miedo. Estas son palabras de Juan Pablo II, las primeras que dijo. No tengáis miedo, abrid las puertas de par en par, ¿no? Y en la Christi Fidelis Laici lo repite de manera particular para los laicos. No tengáis miedo de anunciar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón del hombre. Porque Él sabe lo que hay dentro del hombre y sabe cuáles son sus expectativas, sus verdaderos deseos. Porque Él tiene un corazón humano como nosotros. Y no privéis que puedan encontrar al que tiene palabras y palabras de vida eterna. Continuamos. No hay evangelización sin conversión. Y esto es lo primero que buscamos en el nuevo anuncio. Es decir, en el nuevo anuncio que sigue empezar de nuevo, porque lo que está reclamando en este momento es empezar de nuevo. Los contenidos empiezan por la conversión, continúan presentando de manera explícita con palabras y con obras a Jesucristo, pasan por el anuncio de la vida eterna. Sabrán los sacerdotes que apenas llegué que les hablaba continuamente del cielo, de la gloria, del cielo, de la gloria. La peor injusticia que pueda hacer una persona es cerrar el cielo. Cerrar el cielo es la peor injusticia, más que el hambre, más que la guerra, más que todos los abusos, porque es cerrarle en un cuarto oscuro y no darle salida al deseo de infinito que hay en nosotros. Y esto lo hacemos, diríamos, como celebrado por el Señor en su victoria en la liturgia,
y mira que me he preocupado por dar una dignificación a la liturgia, porque es la liturgia celebrada la que nos lleva después a la liturgia vivida. ¿Dónde? Pues allí donde estoy yo, en la familia, en la actividad del trabajo, en las relaciones de unos con nosotros, en el edificarse de las realidades sociales, instituciones, etc. Y lo que es al final, pues todo el conjunto de la sociedad que culmina en el ámbito político y en el Estado. Allí es donde tienen que estar los laicos siempre, sin déficit ninguno, pero sabiendo que no son aquellos que van con una fuerza de voluntad enorme, caer en el moralismo y en la desesperación, decir, no podemos con esto, es que nos aplastan. No, porque tú vas con todo ya asegurado por la liturgia celebrada, que la Iglesia es como un sacramento, donde acontece la salvación, donde acontece la comunión entre los hermanos, que es lo que deseamos todos. Y desde ahí nos abrimos al mundo para ser luz, para hacer sal, para ser levadura. Y por tanto, teniéndolo todo en la mochila y en el equipaje, nos abrimos con audacia y con valentía al mundo sin ningún tipo de miedo. ¿Por qué? Porque el Señor viene conmigo, va con nosotros. Conversión, anuncio explícito de Jesucristo. Si todas las delegaciones están organizadas en la diócesis, procesos de formación los hay para todos, una escuelita de nueva evangelización, de evangelización para salir a la calle. Es verdad que hay instituciones muy serias que tenemos de afrontar con lucidez, que es todo el campo de la universidad y hay mucho que ganar. El mundo del trabajo y de la actividad humana, y hay mucho que ganar. El mundo de las pobrezas de toda la vida y de las nuevas pobrezas, y ahí hay mucho que... Y allí, pues, desde las instituciones, el Centro de Orientación Familiar, desde la misma Cáritas, en comunión con todo lo que significa la realidad hermosa del matrimonio y de la familia y de lo que significa su preparación, entrar en una realidad totalmente nueva que ahora, si me da tiempo, expondré rápidamente. Anuncio, conversión, anuncio de Jesucristo, anuncio de la vida eterna y del reino. Decía desde don Alfonso hasta don Antonio que el proceso que se da desde el Renacimiento es que hemos quitado a Dios del centro, lo hemos desplazado, ¿no? La sociedad medieval tiene lo que llamamos el teocentrismo, está Dios en el centro, y desde ahí se explica todo. Pero desde el proceso en que vamos desplazando a Dios, y después del Renacimiento, pues total, pasando por el Iluminismo, la Revolución Francesa, etc. Es decir, hemos puesto al hombre y a veces ponemos del hombre pues, su razón y la endiosamos, o su voluntad y la ponemos como diosada, como voluntad de mover, o los sentimientos, o las emociones, el emotivismo, o ahora donde estamos, que es el nihilismo, nada. ¿Dónde vas? A ninguna parte, pero no me importa. Esto es la sociedad donde estamos viviendo, ya lo explicaré rápidamente. Bueno, pues el reino de Dios significa la soberanía de su amor sobre nosotros. Es eso que yo decía de disminuir nuestro yo, hacerlo desaparecer, para que nazca en nosotros el yo con mayúscula, para que la sabiduría infinita de Dios, su amor hasta el extremo manifestado en la cruz, su misericordia infinita que se apiada a todos nosotros, reine. Reinar en este caso significa servir, nos sirva para gobernar bien nuestra libertad y para llevar adelante un proceso que lleva a la perfección de la persona, que lleva a ser uno discípulo de Jesucristo como los primeros cristianos. ¿Qué hacían? Ven y sígueme. Dejaron las redes. Ven y sígueme. Dejaron las redes de sus padres. Y le siguieron. ¿Y a dónde van? ¿Y ellos qué saben? A donde Él diga. Esa es la soberanía. Como Él diga, por donde Él diga. ¿Y qué hacían? Pues le seguían. Primero hubo alguien que los presentó, Juan el Bautista, en el Evangelio de San Juan, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacerdote cuando presenta para comulgar dice eso mismo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente uno de los discípulos de Juan el Bautista, Andrés, con otro que no sabemos quién es, Maestro, ¿dónde vives? Dice, ven y lo verás. Y estuvieron con él. Eran las 4 de la tarde. ¿Qué pasó? Pues eso es lo que tiene que pasar en ti y en mí. Tiene que pasar en todos aquellos que reciben un anuncio. Ven y lo verás. Pero para tratar con él. Apenas salen de allí, se lo dicen a Simón. Hemos encontrado al Mesías. Después Felipe, Natanael. Y empieza un grupito. ¿Y qué hacen? Pues van con él, escuchan su palabra, como nosotros, viven con él, forman una comunidad de vida, como nosotros. Ahora escuchamos su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, proclamada en la Iglesia, recibimos su vida en los sacramentos y vivimos en la comunión. Que se va concretando, ¿dónde? Pues se va concretando
en los sacramentos, de manera particular en las parroquias, en los movimientos antiguos o nuevos, en las realidades eclesiales, allí donde se vive la presencia de la vida de Jesucristo que fluye desde los sacramentos para nosotros, para vivir en Cristo y para engendrar entre nosotros la comunión que hace posible el que después nosotros salgamos a la liturgia vivida que promueve nada menos que la vida sacramental y sobre todo la celebración de la Eucaristía, sabiendo al final que es Dios quien decidirá. Este mundo es injusto porque ya no somete nada al juicio de la verdad. Y nosotros creemos desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Y eso nos da una verdadera libertad interna porque sabemos que al final triunfará la verdad. Los pobres encontrarán respuesta adecuada. Aquellos miserables de este mundo sabrán exactamente quién es su abogado y su juez. No hablar del juicio y de la vida eterna es un déficit, diríamos, verdaderamente extraordinario en este mundo, donde parece que hayamos cerrado el cielo y que solo nos ocupamos de las cosas ordinarias de cada día. Bueno, estos son los contenidos fundamentales de la evangelización: la conversión, el anuncio espiritual de Jesucristo, el anuncio de la vida eterna, el reino y el juicio, diremos la dimensión escatológica final. Pero, queridos amigos, ¿qué ha pasado en España? ¿Lo queréis decir? ¿Qué ha pasado en España? Estamos en Alcalá de Henares, Comunidad Autónoma de Madrid, estamos en el Reino de España. ¿Qué ha pasado en España? Porque España, diríamos, vamos, decía Don Elio, vamos, yo me sumo y lo multiplico, ¿no? Es decir, estar aquí en Alcalá de Henares es una cosa verdaderamente esplendorosa. Desde cualquier paso que vas por aquí por el centro te encuentras con los grandes acontecimientos de nuestro siglo de oro y de antes, etcétera, ¿no? O sea, un amor infinito, no lo puedo decir así, pero vamos, entrecomillado, a lo que es el legado de mis padres, que es España en este caso, ¿no? Y todo lo que ha sido la evangelización de los nuevos pueblos, desde América hasta Filipinas, etcétera, la gran obra o gesta de España, que ahora, gracias a Dios, gracias a Linares, que hizo ya pues, lo que era la primera, diríamos, manera de presentar lo que llamamos nosotros Hispanoamérica, y que ahora parece que ha hecho otro y que parece que está también pues, valorando todo aquello que ha sido la gesta de la evangelización de los pueblos. Bueno, pues en España ha pasado lo siguiente. Palmo con lo del secularismo que decía don Antonio. Ha habido un momento en que, como lo habéis escuchado 1000 veces, se ha dado desde arriba, porque es una revolución desde arriba, el eclipse de Dios, la censura de Dios. Claro que si un buen día nos despertamos los españoles y habían quitado todos los crucifijos y signos en las instituciones públicas, en los hoteles, en los centros donde veíamos imágenes de Jesucristo, los quitaron. Pero ese era el principio, porque lo que se puso en marcha es todo un proceso de ingeniería social para arrancar del corazón de los españoles lo que hemos llamado, así, si queréis, civilización cristiana. La civilización cristiana programáticamente primero pasa por arrancar de la mente y del corazón la idea de Dios. Entonces la religión pasa a ser simplemente una opinión entre opiniones. Una opinión entre opiniones. Dice la Iglesia, muy bien que lo diga, pero eso es una opinión junto a otras opiniones. Lo primero es, ¿y esto cómo vino? Estaba muy pensado. Ahora se ha puesto más explícito, ahora en estos momentos finales de nuestra historia. Pero esto venía desde la revolución cultural que tiene su madre en Antonio Gramsci, con cartas desde la cárcel, todo un proceso de revolución cultural, que en España empezó modestamente, poquito a poco, pero ahora se ha explicitado. De tal manera que el proceso era acabar con la civilización cristiana, acabar con todo lo que supone de bienes de la persona, de respuestas al origen de la persona, a sentido para vivir, a meta en el vivir. Todo eso había que arrancarlo a través de los grandes y medios, diríamos, potentes de los medios de comunicación social, los procesos de educación en las universidades, también después en lo que es la secundaria y la primaria infantil, es decir, todo un proceso que iba a acabar porque ya estaba bien de lucha de clase, de lucha de violencia y de sangre. Ahora cambiemos, es lo que promueve Gramsci.
Eso es lo que llamamos desde el colectivismo la revolución cultural, que ahora mismo incluso hay partidos que ensalzan la figura de Gramsci, que estaba detrás de todo lo que estaba ocurriendo. Que unido con un proceso materialista, con manipulación del lenguaje, cambiando la realidad con las palabras, una neolengua, etc., pues han tenido éxito. Han tenido éxito. Lo dijo Juan Pablo II en Denver. Los falsos profetas han tenido éxito. Han conseguido que pasemos del sentido común cristiano, ¿sabes lo que decía don Antonio? Es decir, ¿cuánto debemos estar aquí hirviendo el huevo? 2 credos. Al sentido común que ya ha dejado de ser cristiano. La gente ya no vive el sentido común cristiano. Y había otra manera de entender, pero el primer momento era arrancar a Dios, eclipse de Dios, censura de Dios. Dios está censurado en nuestro Parlamento. Dios está censurado en el Senado. Dios está censurado en nuestras instituciones. Y desde, diríamos, la palabra equívoca de lo público, están retirando a Dios a la conciencia privada del sujeto, incluso reducida. Cuando oigáis público, 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 que nadie os engañe. Público significa pueblo, del pueblo, y el pueblo se organiza desde las propias iniciativas. Lo propio de los laicos, cuando se os pide ordenar lo que es la realidad que llamamos así, con el lenguaje del Concilio Vaticano II, el orden temporal, empieza sabiendo que dentro de la doctrina social de la Iglesia formamos parte del pueblo y dentro de los grandes principios que derivan de los principios doctrinales, ahora diré un poquito, y de lo que son criterios para la acción, uno de ellos es el principio de subsidiariedad. Lo que yo puedo hacer que no lo haga otro, lo que podemos hacer juntos que no lo haga otro. Pero además recibamos, como diríamos una realidad inferior, ayuda de la superior. El Estado tiene que ayudar. Un ejemplo, ya que estamos aquí en el campo educativo que llevan adelante en la Universidad CEU, etcétera, los colegios. Oiga, que es que no podemos ponernos de acuerdo para crear un colegio en una universidad. ¿Pero esto qué es? Si podemos hacerlo, hagámoslo dentro de un orden, dentro de unas leyes que no perjudiquen a los alumnos, faltaría más, y con toda la seriedad de lo que significa enseñar en una universidad. Pero usted me tiene que ayudar, porque estoy ayudando a la parte del pueblo correspondiente que viene aquí voluntariamente, y es pueblo. Público, 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 y al final no nos arrinconan, privado, privado. No. Iniciativa social, que no es lo mismo que privado. Esto es el neolenguaje de estar acosándonos totalmente. Ahora, público, público es del pueblo. Y el pueblo se organiza según sus propios principios y convicciones. Y, por tanto, entramos dentro de un campo de juego de las libertades, donde se inicia pues, una universidad, un colegio, o un hospital, un centro sanitario, o una realidad para el ocio, según convicciones y creencias, para generar nosotros cultura. Y en ese caso se tiene que respetar lo que llamamos el principio de subsidiariedad, para que no simplemente nos perdonen la vida, diciendo, pues bueno, pues va, vamos a... No, sino para que seamos ayudados por aquellos que reciben el impuesto de todos, para que todos se puedan organizar, no para el mal, sino para el bien. ¿Qué más ha pasado en España? Es decir, unido a este sistema materialista que arranca con el sistema colectivista marxista, pero ya reformado desde Antonio Gramsci, también diríamos lo que es el liberalismo extremo y el individualismo nos han llegado a una unión de ambas realidades, y todo el progresismo no es más que esclavos de los grandes poderes financieros, de todos aquellos que promueven el mismo programa y que en nombre del progresismo están siendo esclavos de aquellos que gobiernan nuestro mundo desde las instancias del poder y el dinero, nada más. Que no nos engañen. Esta segunda charla yo no la quería dar, yo quería estar aquí hablando de cosas más sublimes, pero a mí me toca entrar en la realidad cruda de las cosas, ¿no? La censura de Dios, el eclipse de Dios, la pérdida de lo que decimos la búsqueda de la razón, que tiene que alcanzar como conocimiento la verdad, y la renuncia a la verdad. La renuncia a la verdad. Y entonces se crea, más allá del sentido común cristiano que se ha perdido, lo que llamamos el sujeto utilitario, y entra en nuestra sociedad el utilitarismo y el hedonismo, que pone como, diríamos, como grandes premisas mis preferencias, mis intereses, mis deseos, mis ventajas. Es el cáncer de la sociedad el utilitarismo y el hedonismo, aquello que me gusta y se acabó. Y si nos ponemos de acuerdo es para ver qué ventajas puedo sacar yo. El utilitarismo es el cáncer mismo de la persona, vamos, de la familia y de la sociedad. Por tanto, es decir,
hemos entrado en un nuevo campo. Es decir, no solo es porque claro, eso no lo resiste ni siquiera si vamos a lo más remoto que es Aristóteles y Platón. Dice, no, si está la aspiración a la verdad, no digamos nada a Sócrates, que perdió la vida por mantener su verdad. No, es que la aspiración del hombre no es la utilidad, no es simplemente el gusto y el placer de las cosas, sino que nuestro entendimiento está creado para la verdad. Y por tanto, no exactamente responde el utilitarismo, el hedonismo, a lo que son las grandes aspiraciones y a las expectativas que hay en el corazón humano y que son posibles a ser alcanzadas por la razón, por la verdad. Si no hay razón y no hay verdad, hay perversión de la libertad. Me lo habéis escuchado millones de veces. La libertad al final no es más que un haz de sentimientos, de emociones y entre el emotivismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues se pervierte la libertad por haber renunciado a buscar juntos la verdad y desde el utilitarismo y el hedonismo entramos en un sistema, diríamos, donde se alcanza lo que es el gobierno social y la política, que en este caso tienen un déficit porque no responden a lo que es la persona, a lo que es la sociedad cuando la pensamos desde lo que es la propia persona. Los laicos católicos, más allá de lo que significa la acción intraeclesial, de anunciar a Jesucristo, de celebrar juntos su victoria sobre la muerte en los sacramentos, de vivir la comunión entre nosotros, de presentar como primer anuncio, como proceso, todo lo que significa el hecho cristiano que enseña el arte de vivir, tienen que, por su índole secular, se nos decía, entrar en las realidades propias del mundo. Y las realidades propias del mundo es lo que llamamos la moral social, lo que llamamos doctrina social de la Iglesia. Y por tanto no podemos renunciar a un concepto de persona ni a un concepto de sociedad. El tiempo es siempre mi enemigo y va corriendo, pero esto tiene que acabar a las 8 y a las 8 acabará. No os preocupéis. Un poquito para las preguntas. ¿Qué nos ha pasado? Pervertida la libertad por el eclipse también de Dios y la razón que no se atreve a afrontar el tema de la verdad, lo que nos ha ocurrido es que ha tomado relevo de lo que llamamos nosotros la filosofía primera, llámese la metafísica, otra realidad que llamamos el evolucionismo como filosofía primera. ¿De dónde venimos? Del azar y de la casualidad. Se ha ido haciendo una realidad más compleja que ha dado en nosotros, pues mira, el cerebro de una manera determinada, la inteligencia, la capacidad de comunicarnos, etc. Pero no hay nada que preceda la libertad. Eso que decía Rodríguez Zapatero, la libertad nos hace verdaderos. No es así. No es así, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. De tal manera que nosotros, es decir, entrampados con esa realidad de no tener nada que nos preceda, lo que proponemos nosotros es que venimos de la infinita sabiduría de Dios. Y por tanto, con Benedicto XVI, con Juan Pablo II anteriormente, con Pablo VI, Juan XXIII, ahora con el Papa Francisco, el tema de la creación es importantísimo. Porque es el origen. ¿De dónde venimos? No del azar, no de la nada, sino todo lo contrario. Dios nos ha creado en su infinita sabiduría. ¿Y qué ha hecho de nosotros? Pues nos ha creado nada menos que a su imagen y semejanza. Tenemos un concepto de persona, que es el que queremos nosotros promover cuando anunciamos a Jesucristo y queremos enseñar el arte de vivir. Un concepto de persona que arranca de la creación. Venimos creados por Dios a su imagen y semejanza, diversificados sexualmente, varón y mujer, para vivir la vocación singular de toda persona, que es la vocación al amor, porque somos imagen del mismo amor, Santísima Trinidad. Y así comienza la sociedad. Y eso es prepolítico. Desde este concepto de persona, desde esta realidad diversificada varón-mujer, nace la institución paradisíaca, que el matrimonio nace en el paraíso, no después del pecado, sino antes, nace la realidad hermosa del matrimonio, y desde ahí la comunidad más amplia que llamamos familia. Todo eso es prepolítico. Todo eso es el bagaje con el cual uno nace, también ordenado por la divina sabiduría, que llamemos la naturaleza de la persona, somos libertad, pero también tenemos ser y una naturaleza que acompaña nuestra libertad para que podamos alcanzar la perfección del ser que se nos ha dado. Eso es lo que llamamos natural. ¿Y la sociedad? La sociedad nace de la familia. La sociedad nace por la vocación a la sociabilidad que hay inscrita en nuestro corazón, porque la persona es en sí mismo una unidad sustancial, cuerpo-espíritu, pero abierto a la relación. Y ese abierto a la relación es lo que yo llamo vocación a la sociabilidad. Y por tanto la sociedad nace
porque hemos sido pensados y creados para la relación, para el amor mutuo, para que al final concluyamos lo que llamamos el bien común. Y todo eso, diríamos, es anterior al contrato. Rousseau cambia por completo la realidad de la sociedad. Dice, no, la sociedad nace por el contrato social. ¿Y quién se lo ha dicho a usted? Nace por el contrato, y claro, así no se gobiernan. ¿Qué gobiernan? Consensos de mayorías, haciendo incluso las trampas que haga falta para ponerse de acuerdo unos partidos con otros, no presididos por el principio del bien de la persona, no presididos por el principio de lo que llamamos la subsidiariedad, lo que llamamos el bien común y aquello que son los bienes de la persona que hay que proteger, incluidos también los bienes espirituales. Claro, si yo renuncio a todo lo que en mi persona puede ser definitivo y se lo doy al Estado, por ese contrato social, después, ellos tienen legítima su autoridad porque son representantes del pueblo y han sido elegidos, pero no todo lo que hacen es legítimo. Y sin legitimación moral no hay autoridad. Sin legitimación moral no hay autoridad. Y por eso necesitamos católicos presentes en todos los ámbitos, comenzando por la realidad primaria, que es la formación de la persona, el respeto al carácter sagrado de la vida humana. ¿A dónde nos están llevando? A lo que acaban de votar en el Parlamento Europeo. No que sea un derecho, que ya lo es, sino un derecho fundamental en la Constitución Europea. Querido Macron, ¿pero dónde nos quieres llevar? ¿Y quiénes están detrás de ti? Pero para eso creamos un Estado criminal. ¿Me explico bien lo que quiero decir? O sea, nos ponemos de acuerdo en consenso para vivir juntos para matar a los inocentes. El Papa lo acaba de decir, es decir, el aborto, la eutanasia, me da lo mismo al principio que al final, ¿no? Hay una corrupción de lo que es el gobierno de la sociedad porque no hay una legitimación moral de la autoridad. Tiene autoridad aquel que desde el principio del bien de la persona y los bienes de la persona, incluidos los espirituales, va buscando todo aquello que perfeccione a la persona, pasando por el matrimonio, pasando por la familia, pasando por todo aquello que es la socialidad de una persona que ha sido llamada al amor y lo tiene en el ámbito más primario, que es la familia, y desde ahí se abre al nosotros social y a los laicos corresponde con la doctrina social de la Iglesia, impregnar del Evangelio todas las realidades temporales, incluida la política. El catolicismo social en España tiene un déficit desde hace muchísimos años. Y esto me alegra enormemente. ¿Cuántas veces lo he hablado yo con Don Elio? A ver cuándo venís aquí a Alcalá y podemos empezar algo, incluso que sea un referente también para la universidad. Aquí tenemos una escuela de magisterio para formar maestros y tenemos las universidades, bueno, que sea un referente de laicos católicos que tienen un concepto de persona y un concepto de sociedad que no nace con el contrato social, sino por la vocación a la sociabilidad que hace que respetando los bienes de la persona, respetando los bienes del matrimonio, respetando los bienes de la familia, nos abramos al trabajo, la actividad humana, pero sabiendo que hemos de producir cosas buenas para enriquecer el patrimonio común, siempre inspirados por el último horizonte, que es el bien común, que es el conjunto de todos los bienes que hacen posible la perfección de la persona y de todas las personas. Ahí es donde os quiero yo ver. Más allá de lo que significa nuestra diócesis, de lo que significa la hermosura de lo que el Señor nos ha regalado a lo largo de todos estos años, pues ahora también abrirnos, uno no puede pensar, decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Pues nada, pues como un granito de mostaza, pasando como el grano de trigo, asociándote con otros, esta asociación que nace, la vida asociada es muy importante, lo hemos de recuperar, la vida asociada es muy importante, para que las instituciones que generan un bien lo puedan mantener en el tiempo. Esas son las instituciones. A don David se lo he dicho 1000 veces. Necesitamos instituciones para que el bien que hemos alcanzado pueda perdurar y otros detrás de nosotros las puedan continuar. Más allá de Antonio Gramsci, de un liberalismo, diríamos, salvaje, que ha caído en el individualismo, ese cóctel entre los dos que nos han llevado al nihilismo, pues nos ha venido, y acabo enseguida para que haya preguntas, más allá de la revolución cultural, la revolución sexual. De esta me habéis oído hablar muchísimas veces. Desde Kinsey, que hizo 2 estudios que eran verdaderamente falsos, diciendo que no hay ninguna norma para la sexualidad humana,
pasando por todo lo que significa las entradas de la revolución sexual, promovidas y todas muy pensadas también con ingeniería social por aquellos que son Wilhelm Reich, desde lo que es después Marcuse, después Foucault, Derrida con los constructivistas, etcétera, 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 para llegar desde la revolución sexual que separa la sexualidad del matrimonio, de la procreación, del amor, a la ideología de género, la teoría queer, para conducirnos más allá de nuestros límites, me lo habéis escuchado 1000 veces, con lo que llamamos posthumanismo, transhumanismo, etcétera, inteligencia artificial, que será un gran bien en la medida en que sepamos utilizarla o que puede ser verdaderamente contribuir todavía más al deterioro, la deconstrucción de lo humano. Ahí es donde estamos. Ese es el presente. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Porque ya hemos dicho qué es lo que significa evangelizar. Dice Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laici, dice que nosotros hemos de tener la valentía de testimoniar con la vida cristiana, sabiendo que llevamos la única, dice él, la única respuesta, la verdadera, a todas las expectativas humanas y de la sociedad. O sea, todo lo que pueda aspirar un hombre, una mujer, varón y mujer, todo lo que pueda aspirar las instituciones intermedias, todo lo que pueden aspirar las sociedades y los pueblos, todo tienen respuesta desde la encarnación en Jesucristo y desde Jesucristo que alcanza todas las realidades sociales. La más pequeñita, el matrimonio, después la familia, después las relaciones más allá de la familia entre los pueblos, las realidades de los municipios, la nación, las relaciones internacionales. Todo está bañado por la encarnación de Cristo y está iluminado por lo que es la presencia de Cristo y la victoria que nos da la capacidad de la gracia con la resurrección. Revolución cultural, revolución sexual, revolución ahora mismo política, la que estamos sufriendo en España. Eso no nos puede dejar indiferentes. O sea, que no podemos nosotros, digo, pues ya está, pero que más de 300 parlamentarios en el Parlamento Europeo, frente a 165 y no sé cuántas abstenciones, hayan dicho sí a lo que es la destrucción de la vida inocente en el seno de su madre, como derecho fundamental. En la Carta Europea hemos llegado muy lejos y, por tanto, la revulsión que esto tiene que generar en nosotros pide más que una primavera, ¿eh? Pide ponernos de rodillas delante del Señor y decir, señores. Y en esto quiero concluir, porque ya continuaría con más revoluciones, ya han dicho bastantes, pero al menos una llamadita a lo que en su momento, después el Papa Francisco ha cambiado el lenguaje, quiso decir el Papa Benito XVI con los principios innegociables. O sea, hay realidades por las cuales nosotros no podemos pactar. No son negociables lo que es la vida humana en su sacralidad. No es negociable lo que es un matrimonio. Pero ¿qué tiene que decirme a mí el Estado de lo que es un matrimonio? Pero claro, como han vencido, los jóvenes no quieren casarse. Como han nobilizado tanto el divorcio, parece que de aquí ya no podemos salir. Como han deconstruido tanto lo que es la identidad humana masculina y femenina, parece que ya todo va a quedar, diríamos, en manos de una deconstrucción. No, volvamos al origen. Creación, redención. No pasará la nueva evangelización sin la gestación de sujetos cristianos, iniciación cristiana, sin comunidades cristianas verdaderamente lúcidas y que sean capaces de entender lo que son ahora en este mundo y cómo se van a abrir a este mundo, y que el Señor va a contar con nosotros. Y además con una alegría y una esperanza, porque ya insisto yo, lo tenemos todo, no tenemos nada que perder. Y desde ahí, pues cada uno, según la propia vocación que el Señor le haya dado, nos vamos a ir abriendo poco a poco. ¿Y al final qué? Un denario. Los que han venido trabajando todo el día, un denario. Los que han llegado al final y que... El Señor es así de grande. Sus matemáticas no son las nuestras. Al final, un denario. Pero si con ese denario te viene todo, ya está. O sea, lo que necesitamos, queridos, es espíritu de santidad, saber que estamos habitados por el Espíritu Santo, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, y desde ahí nos abrimos con convicción, con fortaleza, sabiendo que el testimonio de la vida cristiana ilumina la familia, la actividad humana, el trabajo, la construcción y la edificación de la sociedad, y desde ahí todo lo que es, diríamos, el mundo en el cual el Señor ha querido situarnos, ¿no? Yo no acabo nunca sin invocar a la Santísima Virgen María, porque ella es la respuesta a la propuesta.
hágase en mí según tu palabra. Aquí las claves del Señor. O sea, yo no deseo nada más. Que el Señor pueda inspirar en todos y cada uno de nosotros esa respuesta, diríamos, total, como la Virgen María, que se entrega, se abandona, asombrada por todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque al final, con el denario, nos viene el cielo, la gloria. Y esto que no alcanzamos aquí, que es la comunión entre nosotros, después será multiplicada infinita, muchísimo más, con la comunión de los santos. Que la Santísima Virgen María nos inspire a todos y que esta diócesis, que es una tacita de plata, una hora con don Antonio, pueda continuar un trabajo, hay mucho trabajo que hacer, ir creciendo en la medida en que el Señor nos lo haga posible. Que la Virgen María, Reina de los Apóstoles, os mueva a un apostolado lúcido. Que así sea.